Bueno, continuamos con la jornada. Mi nombre es Jesús Muñoz. Junto con José Carlos Rodrigo tenemos la inmensa ilusión de desarrollar el proyecto que tiene un nombre genérico de Territorio Inteligente, en el que es un proyecto de cooperación entre los tres grupos que ya conocéis, ADERCON, ADEGUA y el Medio Guadalquivir, y que tiene esta primera jornada de lanzamiento dentro de una de las actividades en las que estamos poniendo en marcha, que es unas acciones de capacitación para los grupos, y que va también a estar relacionada y trufando otros proyectos de planificación en dos de los grupos que estamos trabajando. Continuando con la jornada, tengo el inmenso placer de presentar a Cecilia Gañán. Gracias, Cecilia, por estar aquí. Ella vive en Barcelona y ha hecho el esfuerzo de bajar aquí, a bajar a su tierra, porque realmente ella es andaluza, es consultora independiente en Desarrollo Territorial y Comunicación, licenciada en Derecho y doctora en Agronomía y Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba de hace poco, o sea, flamante. Como consultora internacional ha estado trabajando para la FAO, el Banco Mundial, en la creación de la plataforma sobre territorio inteligente y en la sistematización de experiencias internacionales sobre enfoque de desarrollo territorial y paisaje. También es experta de la Comisión Europea en el ámbito de política regional y urbana y desde 2018 ha brindado apoyo a los partenariados interregionales establecidos en el marco de las plataformas temáticas de especialización inteligente. Toda esta visión global, Cecilia la soporta con unos importantes cimientos de su experiencia inicial, porque ella comenzó su andadura como trabajando en el sector público, en la Junta de Andalucía, fue responsable o trabajó en la delegación de Bruselas, pero antes en la Consejería de Agricultura trabajó mano con los equipos políticos y al principio del principio fue redactora de la Guía de Desarrollo Rural que muchos de nosotros hemos tenido en nuestras manos a la hora de comenzar a aplicar metodologías de trabajo. Bueno, pues ella fue parte del equipo redactor en aquellos años, hace ya mucho, en el que se comenzaba en Andalucía con el desarrollo rural. Cecilia, todo un placer que estés aquí, muchas gracias y damos paso a la ponencia sobre nueva narrativa para el territorio y la ciudadanía, tendencias globales y europeas. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Pues bueno, con todo esto que os ha contado sobre mi perfil, Jesús, entenderéis que estoy súper contenta de estar hoy aquí. Primero porque soy de Córdoba, porque en esta universidad con José Emilio me doctoré hace poco en temas territoriales, porque empecé mi carrera relacionada con los territorios rurales andaluces y con el desarrollo rural y de alguna manera siento que se cierra un poco un círculo, ¿no? Y además participar en una jornada con grandes maestros como Rafa Echeverri o José Emilio, pues ya es un placer. Como sabéis, voy a hablar de las tendencias globales y cómo afectan al territorio, cuál es el escenario europeo. Y si me permitís, voy a empezar recordando algo que ya decía Rafa Echeverri, y es cómo han evolucionado las políticas territoriales en el contexto de globalización en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Ha venido marcada por tres grandes ideas: el territorio como unidad de gestión básica, que es una idea que ya definió el propio Rafael Echeverri en los 80-90, la innovación como una herramienta de diferenciación competitiva y la sostenibilidad como un principio ineludible que ha de informar todas las políticas en el territorio. Ya a finales del siglo XX, inicio del XXI, sin embargo, entramos en algo tan bestia como fue una nueva era, la era digital, y eso impactó también a las políticas territoriales, a que se entendía por oportunidad y por fortaleza en el territorio. Y además, en un proceso de aceleración tecnológica desconocida hasta ese momento, hemos entrado también en la era de la hiperconectividad. Un tema en el cual los territorios evidentemente no pueden quedar descolgados. Hoy más que nunca se entiende que la conectividad es igual a oportunidades y hay que estar ahí. Junto a ello, en un proceso de aceleración del cambio también, hemos asistido en apenas 2-3 años a un completo cambio en el contexto geopolítico en el que nos movemos. A raíz de la pandemia, la guerra de Ucrania, hemos visto la fragmentación del mundo en dos espacios continentales y eso ha afectado a la masa crítica tecnológica, a la independencia productiva. Europa se ha dado cuenta de lo vulnerable que son sus cadenas de valor en aspectos tan importantes como fueron los componentes sanitarios al inicio de la pandemia, más tarde los chips. Ahora estamos asistiendo a una crisis energética desconocida hasta el momento.
Y se han agudizado todos los problemas en todos los ámbitos. En los años 70 se conceptualizó un concepto que eran los wicked problems, los problemas perversos, que en ese momento se definieron como problemas especialmente sociales, cuya complejidad en ese momento era desconocida y que no permitían abordarse con lógicas lineales, exigían de enfoques integrados y de enfoques colaborativos para su resolución. Pasado el tiempo, hace una década, también en el ámbito académico, se da una vuelta de tuerca a este concepto y se definen los super wicked problems, los problemas super perversos, los hiperproblemas, los problemas super retorcidos, como queramos traducirlos. Es la emergencia de un nuevo tipo de problema cuya complejidad no se había visto hasta el momento y además para su solución requieren de supercoaliciones porque no hay manera de abordarlos si no es de ese modo. ¿Por qué? Porque en ellos confluyen los siguientes elementos. En ellos el tiempo se acaba, los que causan el problema también buscan dar una solución y la autoridad central necesaria para abordarlos es débil o inexistente y además suele actuar en marcos de corto plazo cuando este tipo de superproblemas requieren marcos de acción integrados y a largo plazo. Como sabéis, ahora ya no hablamos de cambio climático, hablamos de emergencia climática, hablamos de emergencias, hablamos de estos superproblemas, hablamos de emergencia de biodiversidad, hablamos de emergencias sociales. Todos sabemos que la polarización social en grandes partes del mundo se está incrementando día a día, que las bolsas de desigualdad persisten. Asistimos a una emergencia demográfica que viene no solo por el fenómeno de la urbanización, sino por la previsión que hay de grandes movimientos de masas de emigrados climáticos que se verán obligados a desplazarse de sus lugares de origen por impacto del cambio climático, subida de las temperaturas, subida del nivel del agua del mar, desastres naturales. Es decir, nos encontramos también en la era de las emergencias. ¿Qué sucede? Que todo este contexto global tan apocalíptico, si me permitís la palabra, lo que ha hecho es que ha cristalizado también en un nuevo espíritu de época, un nuevo zeitgeist. Nuestro tiempo necesita redefinir sobre las bases en las que asienta su desarrollo, redefinir la globalización bajo principios diferentes. Y además este nuevo espíritu de época ha aparecido con un sentido de urgencia, no hay tiempo. Y por lo tanto se han acelerado la aprobación de marcos estratégicos a todos los niveles para intentar de alguna manera abordar problemas tan complejos. Este nuevo espíritu de época viene, digamos, auspiciado por un gran paraguas, que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no sé si sabéis, pero cada uno de los objetivos está desarrollado con una batería de indicadores bastante compleja. Y una cosa interesante para saber es que el avance en los ODS no se mide por si el ODS 11 o el 4 o el 6 avanza por sí, sino que la medición se hace como un paquete. O se avanza en todos los objetivos de desarrollo sostenible o no hay avance en el desarrollo sostenible del planeta. A mí me gustó mucho cómo Antonio Guterres, que es secretario general de Naciones Unidas, definió los ODS cuando se aprobaron. Él decía que son oportunidades para todos en un planeta sano. Me parece que mejor no se puede explicar. Y a la luz de este nuevo paradigma de la sostenibilidad en sentido amplio, han emergido nuevas miradas y nuevos enfoques. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto paraguas que aglutina un montón de miradas sobre cómo la naturaleza puede inspirar soluciones para los problemas que tenemos actualmente como sociedad. Adaptación, mitigación al cambio climático, cubiertas verdes, servicios ecosistémicos. Pero han aparecido también nuevos modelos económicos. Hay, por ejemplo, un modelo de economía que me parece muy interesante, auspiciado por el austríaco Christian Felber, y él propone una economía del bien común. Es una economía que pretende sustituir la acumulación en la que se basa el capitalismo por valores éticos como la solidaridad o la cooperación. Podréis pensar que es un modelo teórico, idealista, pero ya hay municipalidades como Stuttgart que ha contratado a su primer técnico de sostenibilidad y bien común. Por tanto, estos modelos avanzan. O, por ejemplo, el modelo de economía circular, en el cual, como sabéis, la Unión Europea pues, es una región líder en su aplicación. ¿Qué hace la economía circular? Nos invita a pensar desde el momento de su diseño en un producto o servicio cuál va a ser su ciclo de vida completo. Lo cierto es que si estamos en esta nueva era de la sostenibilidad en sentido amplio, no nos sirve utilizar las métricas que nos han servido para definir el desarrollo como se entendía anteriormente. El PIB, Producto Interior Bruto, que es el gran indicador que mide el crecimiento, ya no nos vale porque se basa en el consumo de recursos. Necesitamos nuevas métricas del bienestar. Nuevas métricas que sean capaces de contemplar aspectos como la vivienda, la educación, el acceso a la salud, la movilidad, derechos básicos ciudadanos
que son los que definen de verdad el bienestar de las personas y el bienestar de los sistemas que nos sustentan. En ese sentido, la Comisión von der Leyen, en la Comisión Europea, en la Unión Europea, ha sido también muy vanguardista o está a la cabeza de este movimiento, y ya hay un grupo de trabajo en Eurostat, en la Agencia Europea de Estadística, que se llama Beyond GDP, más allá del PIB, que está trabajando precisamente en la elaboración de grandes marcos de indicadores que sean sensibles a los valores de medición de aspectos ambientales y de aspectos sociales. Un grupo de académicos internacionales, en su mayor parte europeos, de la Universidad de Cardiff, ha avanzado también en este sentido en nuevos marcos de medición del bienestar en la economía fundacional, que básicamente lo que propone es que el crecimiento, el desarrollo, como os decía, se mida en qué es el bienestar para las personas y en garantizar que todas las personas, independientemente de su renta, tengan acceso a las cosas fundamentales para su día a día, el acceso a agua, a servicios básicos, a vivienda, lo que decíamos anteriormente. Junto a ello, más modelos de economía que surgen y que están al alza y a los cuales los territorios tienen que estar atentos. Estamos en un momento en el cual la economía creativa va a ofrecer muchas posibilidades. La economía creativa es todo el abanico de actividades, servicios, productos, iniciativas que generan oportunidades para los creadores, para los artistas, para la cultura en el territorio. Hay un momento también en el que los nómadas digitales, sobre todo a raíz de la pandemia, se han incrementado, por lo tanto es también un tipo de profesionales altamente cualificados que va a buscar lugares donde asentarse. Y si hacemos caso a las teorías del urbanista Richard Florida, los territorios que van a ser capaces de atraer a estos creativos, a esta economía creativa a su territorio, son aquellos que cuenten con las 3 T's. Capacidad de atraer el talento porque tengan una buena calidad de vida, porque tengan un cuidado del paisaje, un cuidado ambiental, un cuidado de las personas, que sean capaces de atraer tecnología y que tengan conectividad suficiente y que tengan tolerancia a la diversidad. Junto a ello, aparece también un nuevo tipo de economía que es la Silver Economy. La Silver Economy o economía plateada, este es un término que empieza a circular en los 70 y lo lanza Japón, porque Japón es la economía que se encuentra con que tiene mayor porcentaje de personas de más de 65 años a nivel mundial y tiene que empezar a buscar maneras para, de alguna manera, atender las necesidades de estas personas, pero también aprovecharlo como oportunidad de diseño de servicios y productos que requiere este tipo de población. ¿Qué pasa? Que hoy en día esta es una tendencia que se ha globalizado. Nuestras sociedades envejecen y vivimos más tiempo, con lo cual el volumen de población que va a ser mayor va a incrementarse y más allá de necesitar servicios asistenciales o sanitarios, van a necesitar una oferta de ocio, de cultura, de turismo, y por lo tanto ahí también hay muchísimas oportunidades para el territorio. En definitiva, aparece también, a raíz de estas últimas tendencias globales, un nuevo paradigma de competitividad territorial ligado al conocimiento, al talento y a las redes. ¿Qué pasa en el mundo rural? En el mundo rural pasan muchas cosas, pero necesitamos en primer lugar que se conecte a estas tendencias globales. Lo decía ya anteriormente los grupos de desarrollo rural. Y aquí no puedo dejar de poner de relieve la importancia de la prospectiva. También Rafa hablaba anteriormente de este tema. Necesitamos que los territorios estén absolutamente conectados con las tendencias, con hacia dónde va el mundo, en todos los sentidos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de las tecnologías, el JRC, el Centro Común de Investigación, cuenta con una plataforma de apoyo a políticas, Knowledge for Policy Platform, entre cuyas actuaciones cuenta con sistemas de detección de tecnologías emergentes, que puede ser muy interesante para vosotros que vayáis revisando. O, por ejemplo, hacer el seguimiento a los informes periódicos que hace la OCDE sobre tecnologías clave para el desarrollo rural. En otro ámbito, porque no solo hay que hacer prospectiva tecnológica, sino también prospectiva social, seguir, por ejemplo, el trabajo que hacen agencias como Nesta, que es la Agencia Británica para Innovación Social, y ver, aparte de la innovación tecnológica, qué innovaciones disruptivas están viniendo de la propia sociedad civil, de manera de trabajar juntos, de manera de apoyar a emprendedores. Pues también es interesante sacar las antenas en ese sentido. Y en un ámbito más local, conectar con la inteligencia del territorio, con sistemas de información y seguimiento del territorio. Yo he puesto aquí el ejemplo, por ejemplo, de la Red de Información de Andalucía, que es una red de nuestra comunidad que está perfectamente actualizada y que hace un mapeo constante y una evolución constante de muchísimas variables que tienen que ver con la biodiversidad de vuestros territorios, con recursos naturales, con agua, con especies protegidas, con todo lo que tenga que ver con el seguimiento ambiental de vuestras comarcas.
Esas antenas también tienen que sacarse para ver qué está pasando a nivel geopolítico mundial. En este momento, recordáis que hablábamos antes del impacto que ha tenido la guerra de Ucrania y la pandemia en esa redefinición a nivel del globo y la división en grandes bloques continentales, pues estamos asistiendo, debido a eso, a una reglobalización, a una redefinición de qué se entiende por globalización en relación con las cadenas de valor, y estamos asistiendo al reshoring, que es la tendencia por la cual muchas empresas están decidiendo volver a localizar su producción en los lugares de origen, porque han visto a raíz de la pandemia y ahora con la crisis energética en Ucrania también se está viendo, toda la dificultad que conlleva tener deslocalizada la producción y lo vulnerables que se vuelven nuestras cadenas de suministro. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede en el mundo local? Tiene un impacto directo en el mundo local. ¿Por qué? Porque las cadenas que trabajen con la proximidad y con valores como la confianza, con una innovación de corta distancia, emergen como un valor a tener en cuenta y vaya a tener nuevas oportunidades precisamente porque el paradigma está cambiando en este sentido. La semana pasada se celebró en Irlanda la Conferencia de Desarrollo Rural de la OCDE. Hicieron durante 2 días una serie de debates que yo pude seguir en algunos momentos online, y me llamó la atención que en la sesión de clausura la OCDE afirmó que del paradigma rural igual atraso, que era persistente de toda la historia, la OCDE afirma que ya lo hemos dejado atrás y que ahora estamos en un nuevo canon, rural igual a oportunidad. Y entonces dice que eso es así, que lo tienen constatado, pero que advierte de 5 puntos que no hay que olvidar y que son factores clave para afianzar ese cambio de paradigma. El primero, poner el foco en la creación de valor. El segundo, una orientación empresarial más sólida. El tercero, aprovechar la oportunidad del trabajo remoto. El cuarto, la necesidad de priorización, y aquí entra en juego el enfoque que nos ha reunido hoy aquí, ¿no? La especialización de cada territorio. Y el quinto, quizá el más importante, el no perder nunca la voluntad, el entusiasmo, la ilusión por crear ecosistemas abiertos, colaborativos e integrados para superar el reto de la falta de masa crítica. Esto es especialmente importante en el medio rural. ¿Qué sucede a nivel europeo? ¿Cómo recoge Europa todo este tipo de macro tendencias y cómo establece a partir de ellos su hoja de ruta? Pues en primer lugar hay que hablar de la transición verde y digital. Todos sabéis que Europa, en este marco comunitario de apoyo de fondos, ha apostado por un pacto verde, que es el que va a informar toda la estrategia y todos los marcos políticos. El pacto verde ha sido denominado como la mayor oportunidad para la Unión Europea desde el mercado único, y como sabéis su objetivo es conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro para 2050. Como no se puede hacer esa visión de la noche al día, se establece una transición verde que va de la mano de una transición digital. ¿Cómo se traslada esta hoja de ruta de la Unión Europea a las zonas rurales? Pues mediante la aprobación de un paquete de estrategias que pasan por el Pacto Verde como estrategia clave, pero que se complementan en el territorio con 2 estrategias importantísimas. La estrategia From Farm to Fork, de la granja a la mesa, y la estrategia europea de biodiversidad. La primera busca que nuestros sistemas alimentarios sean más sostenibles, más sanos, y la Estrategia Europea de Biodiversidad busca frenar la grave pérdida de biodiversidad que tiene Europa con una serie de acciones urgentes antes de 2030. Junto a ello, bueno, tengo que decir que el hecho de que ambas estrategias, de la granja a la mesa y la de biodiversidad, se aprobaran en el mismo momento, lanzó un mensaje a los Estados miembros de que la política de actuar en parcelas o en silos, como decía Rafael anteriormente, se ha acabado. Tenemos que combinar todo. Biodiversidad tiene que ver con sistemas agroalimentarios, territorio tiene que ver con salud, nuevos estilos de vida saludable tiene que ver con pesticidas, plaguicidas, agricultura ecológica. Este es el mensaje que lanza la Comisión al integrar la aprobación de estos paquetes en el mismo momento. Y complementando este paquete estratégico para las zonas rurales, en junio del año pasado, la Comisión lanza una comunicación muy interesante, yo creo que todos la habréis leído, si no lo habéis hecho os invito a que la leáis porque a mí me parece que es muy interesante este documento, y es la visión a largo plazo para las zonas rurales europeas 2040. En esta visión, la Comisión identifica, por una parte, cuáles son los principales retos, obstáculos que están frenando el desarrollo de las zonas rurales, todos vosotros lo conocéis mejor que yo, el envejecimiento de la población, el abandono de la gente joven, la falta de armonía entre las habilidades y competencias que hay en el mundo rural con lo que se requiere hoy en día en los nuevos perfiles laborales, infraestructura y servicios deficientes,
no llega la banda ancha a todas partes, pero frente a ello identifica una serie de oportunidades en este momento, que vienen derivadas de nuevas demandas sociales, vienen derivadas de economía verde y vienen derivadas del trabajo en remoto, de las nuevas tecnologías. Y establece una serie de medidas, unas legislativas y otras no, en 4 áreas, para que las zonas rurales en el futuro sean más fuertes, más conectadas, más resilientes y más prósperas, ¿vale? Junto a la transición verde hay una transición digital. No entraré mucho en ello porque Pedro lo va a contar a continuación, me parece, pero básicamente es también una apuesta porque todo el territorio de la Unión Europea quede cubierto por infraestructura de banda ancha y que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque se entiende en la era digital que las conexiones son iguales a oportunidades y necesitamos movilizar la oportunidad de la innovación a lo largo de todo el territorio de la Unión. Muy conectada con esta transición verde y digital, aparece el concepto de Smart Villages, los pueblos inteligentes, un concepto que en Europa se liga a comunidades rurales que se unen para decidir conjuntamente su futuro en la línea de la sostenibilidad, el cuidado del paisaje, valores ambientales, etc. Tiene mucho que ver con la manera en la que definimos los territorios inteligentes. En FAO, cuando trabajé con ellos en la plataforma de territorios inteligentes, veníamos a decir que los territorios inteligentes son aquellos que, más allá de su acceso a tecnología o su inversión en innovación, son capaces de articular la inteligencia territorial en torno a redes de actores. Son capaces de montar redes que participan, que deciden conjuntamente y que conectan el conocimiento local con el conocimiento global. Y precisamente por la importancia que revisten las redes de actores en la definición de si un territorio es inteligente o no, disciplinas como la del capital relacional, que es emergente, me parecen importantísimas y creo que forma parte de vuestro proyecto, de hecho. ¿Qué es el capital relacional? El capital relacional alude a la cantidad y la calidad de relaciones que establecen entre sí los actores de una determinada red, sea de un territorio o de una organización. La buena noticia es que, a pesar de que es muy difícil medirlo, hay metodologías como la del análisis de redes que permiten una visualización gráfica de estas redes mediante mapas de capital relacional, donde los nudos son los actores del territorio y las aristas nos dicen el grado de importancia y de fortaleza que tienen esas uniones y nos permiten identificar huecos o agentes que hayan quedado descolgados, ¿no? Si se le da además un mayor grado de profundidad, podemos incluso mapear en las cartas de habilidades, de compromisos y de expectativas de cada uno de los agentes. ¿Qué hace la Unión Europea con todo este tipo de marco estratégico y qué sucede, cómo lo lleva al territorio, a materia de política regional? Pues desde hace ya más de una década el enfoque de política regional por el que apuesta la Unión Europea se llama enfoque de especialización inteligente, que ha sido definido como una serie de agendas de priorización para la política regional de innovación. ¿Qué lo define a este proceso, a este enfoque? El proceso de descubrimiento emprendedor, es decir, las prioridades de cada territorio no los decide la Administración, sino que los deciden conjuntamente los actores llamados de la cuádruple hélice: la Administración, sector privado, sector académico y la sociedad civil. Son ellos, en reuniones conjuntas, quienes deciden la fortaleza del territorio y, en base a eso, cuáles creen que deben ser las áreas en las que ese territorio debe especializarse para avanzar de mejor manera. En este marco de fondos comunitarios 2021-2027, a esta S3, se llama S3 por las 3 S, Smart Specialization Strategy, por eso el enfoque de especialización inteligente se hace con el acrónimo S3, y ahora se ha pasado de esa lógica S3 que os he contado a una lógica S4, la Smart Specialization for Sustainability, ¿vale? Se resume con ese acrónimo, que a lo que alude es que las estrategias de especialización inteligente ahora tienen que redoblar su vinculación con aspectos de sostenibilidad y de inclusión social. Y un informe de expertos que encargó la Comisión hace apenas 2 años para ver cómo estas estrategias de especialización inteligente en este marco deberían evolucionar, decía precisamente eso, que la competitividad económica no era un fin, sino era un medio, y que había que prestar una mayor atención en estas agendas territoriales a los aspectos de inclusión, justicia social y ambientales. Por resumiros rápidamente cómo cambia la lógica S3 del periodo anterior a la lógica S4. Se hacen los mismos elementos en la planificación territorial de cada territorio, pero, por ejemplo, en el DAFO se hace que el análisis se fije especialmente en esas debilidades, fortalezas y oportunidades en relación con las transiciones, la verde y la digital, y la que el territorio decida hacer en el aspecto agroalimentario, energético, etc.
En la gobernanza, si en el anterior periodo el actor público era un facilitador de la interacción entre agentes, aquí se le pide que dé un paso más. Además de facilitar y proveer el espacio para que los agentes se reúnan y decidan conjuntamente, tiene que comprometerse a la transformación y tiene que participar con una lógica sistémica multidepartamental, como decía Rafa. La visión, todo empieza por aquí. Los actores lo primero que se tienen que preguntar es qué visión queremos para nuestro territorio, cómo queremos que sea nuestro territorio en los próximos años. Y a partir de ahí, imaginar esa visión más allá del marco de innovación y de investigación, que era lo que sucedía en el periodo anterior. A continuación viene la priorización. Lógicamente, aunque los agentes territoriales tengan las manos libres para decidir qué líneas de especialización quieren, si están alineadas con esas transiciones verde y digital de la Comisión Europea, lógicamente los proyectos que salgan de ahí tendrán un mejor anclaje en cuanto a recursos. En la implementación, pues ha de pasarse de una visión que no deja de ser estratégica a algo muy concreto. Necesitamos que cada territorio identifique carteras de proyectos concretos y además que el grupo, el territorio, sea capaz de colocar esas carteras de proyectos proactivamente en las nuevas cadenas de valor que van a surgir en la transición verde y digital. Y para el seguimiento y la evaluación, aparte de que tienen que ser dinámicas y multinivel, necesitamos que también se haga detección temprana entre las compensaciones que puede haber entre las áreas de sostenibilidad, tecnológicas y de inclusión social. Toda la política de especialización inteligente y toda la planificación territorial en este marco europeo va a venir muy influida por el enfoque de misiones. Las misiones europeas, supongo que las conocéis o habréis oído hablar de ellas. Esta fue una sugerencia que hizo Mariana Mazzucato, una economista a la que la Comisión le pidió un informe de recomendaciones para su actual política de investigación. Y Mazzucato recomendó a la Comisión que esta política de investigación y desarrollo en este marco se atuviera mucho más a retos sociales realmente acuciantes para la sociedad y que se formularan de manera muy clara, muy medible y muy entendible por los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, las 5 misiones que plantea Horizonte Europa para este marco son tan concretas como lucha contra el cáncer, salud de los suelos, ciudades neutrales e inteligentes, océanos limpios y adaptación al cambio climático. El propio Pacto Verde, recogiendo un poco el testigo de las misiones, formula sus objetivos en código de misiones. Es decir, ya no se dice protección del medio ambiente, mejora del paisaje, no. Los beneficios del Pacto Verde son aire fresco, agua limpia, suelos sanos, biodiversidad, edificios renovados, alimentos saludables, más transporte público, industria resiliente, energía limpia, productos más duraderos. Y este espíritu de las misiones es el que va a informar toda la política de innovación en el próximo marco. ¿Qué está sucediendo en el territorio, en la priorización inteligente de las regiones y de las comarcas en Europa? ¿Se está acogiendo este nuevo espíritu o no? Pues ya hay ejemplos de territorios en la Unión Europea que están acogiendo este enfoque de especialización inteligente en el que se refuerza la sostenibilidad y la inclusión y se trabaja por misiones. Por ejemplo, la agenda de las regiones del norte de los Países Bajos ya se está realizando en base a misiones y en Cataluña se ha creado un concepto que son las agendas compartidas para la sostenibilidad y el cambio social, en las que a nivel comarcal son los propios agentes del territorio, bien con una iniciativa que parte de la Administración o que puede partir de la universidad en algún caso, de grupos sociales, se reúnen y el punto de partida es diferente. Ya no se parte de la fortaleza y la oportunidad del territorio, sino que entre todos deciden cuál es el reto principal que tiene ese territorio, qué dificultad es la que enfrenta cada territorio. Y a partir de ahí todos se ponen de acuerdo en darle la vuelta y qué oportunidad hay vinculada a ese reto. Se moviliza una masa crítica y todos los actores dan apoyo con sus agendas, sus recursos, sus redes para responder a esos retos. ¿Qué tienen en común visiones territoriales que actúan en torno a misiones? Pues yo creo que es una cosa muy interesante, que aparte de contar con el conocimiento que otorga el contexto local, que ya lo dan los agentes de la red, nunca olvidan la conexión de sus problemas con el contexto global, de ahí la importancia de estar pendiente a todo lo que sucede a nivel global, macrotendencias y oportunidades, y cuentan con innovadores emergentes, que son personas que a lo mejor no aparecen en vuestros mapas de capital relacional o en vuestra visualización de la red, porque son personas muy emergentes o que no están asociadas a ninguna organización, de alguna manera a lo mejor son invisibles para vosotros, pero sin duda hay que contar con ellos porque a lo mejor son ellos los que iluminan nuevas narrativas y nuevas oportunidades. Para terminar, me gustaría resumir en 5 ideas fuerza
lo que creo que son los elementos más importantes en este momento para la planificación de territorios inteligentes, entendiendo por inteligencia esto que decíamos de el trabajo en red y la capacidad de aprendizaje. En primer lugar, la importancia de los actores clave. Recuerdo que hace unos años José Emilio y yo participamos en una investigación sobre cómo surgieron las redes, los ecosistemas de especialización inteligente en varias regiones europeas. Y una de las preguntas que le hacíamos a cada una de las redes regionales era si en la conformación de esa red había habido algún actor clave que hubiera sido detonante o de la creación de la red o del mantenimiento de la red. Todos nos respondieron que sí. Unos lo identificaban en el ámbito de la universidad, otros en algún departamento de la administración, pero lo que todos tenían en común era la identificación de los rasgos clave que definían a un actor líder, digamos, que era la autoridad, entendida como reconocimiento por los miembros de la red, sus habilidades sociales y sus conexiones. Entonces, esta es una llamada de atención muy importante para que no perdáis nunca de vista cuáles son vuestros actores clave, porque esas son las piezas sobre las que tendréis que construir en la red. Una visión sistémica. Creo que Rafa lo explica muy bien, tenemos que abandonar la política de silos y tenéis que empezar a trabajar mezclando políticas y mezclando niveles. Trasladar la visión a acciones, hay que ir a lo concreto, elaborar carteras de proyectos y entre todo buscar recursos para esos proyectos. Importantísimo, medir el retorno en bienestar. Ya no es tan importante qué ofrece este territorio en términos de progreso económico, no, qué ofrece este territorio en términos de paisaje, de calidad de vida, de confianza, de capital social. Tengo una amiga que vive en la aldea Quintana y hace poco se rompió el hombro, bueno, y estaba, no sé si algo, no podía caminar mucho ni salir de su casa. Y entonces yo la llamaba y decía, pero necesita algo, y dice, porque vive sola. Dice, no, si yo tengo aquí el globo, yo llamo a Silvia, que es la cafetería de la esquina, y Silvia me trae el desayuno y eso es maravilloso. Esas redes de capital social que hay en los pueblos que existen, eso hay que potenciarlo. Y como tú decías, acertar con la narrativa para que se conozca, ¿no? Retorno en bienestar. Y, por supuesto, quizá lo más importante, cuidar lo intangible. Cuidar la confianza, cuidar las lealtades, cuidar el cariño, cuidar los encuentros. Al final es la base de todas las redes, ¿no? Y como sé que tenéis por delante un trabajo que es apasionante, pero también imponente de alguna manera, me gustaría terminar con esta frase del urbanista brasileño Jaime Lerner, que me parece muy inspiradora y que dice: innovar es empezar. Así que muchas gracias y mucho ánimo.